Hola a todos, pues muy buenas noches, bienvenidos a este lunes de mensaje. Un mensaje que creo que es un poquito más duro de los que suelo dar. Siempre doy mensajes pensando como en una temática general, que sea pues apto para todo público. Y el día de hoy el mensaje pues va un poquito más enfocado para aquellos que ya tienen una madurez espiritual un poquito mayor, pero de todos modos eso no quita que el mensaje no se puede escuchar, no, pues nada más para ciertas personas, no, sino todo lo contrario, es necesario que todo lo entendamos, pero pues la parte crítica, la parte fuerte, pues sí ya nos va a dejar como una reflexión un poquito más fuerte, pero bueno, vamos avanzando. Y como siempre, pues vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por esta hora, por este momento, que permites una vez más que tengamos este tiempo de regocijo, este tiempo de compartir tu palabra, este tiempo de compartir tu ciencia santa, Señor, es un tiempo privilegiado, Señor. Y cuánto más privilegiados estamos, Señor, porque tú nos estás enseñando, Señor. Realmente me maravilla y me sorprende cómo aún con el paso del tiempo, tú nos sigues enseñando cosas nuevas. Vamos viendo cosas distintas, cosas más profundas, cosas más reveladoras, cosas que se aplican completamente a nuestra vida, completamente a nuestro desarrollo. Y pues te agradecemos, Padre, por este privilegio. Te agradecemos porque tú nos estás capacitando, tú nos estás enseñando, tú nos estás llevando a que maduremos, a que crezcamos, a que avancemos, a que nos acerquemos a tu reino, Señor. Eso es un privilegio, eso es un regalote tremendo que tú nos das, Señor. Y pues yo te quiero encomendar en esta noche, Señor, que envíes tu presencia, que envíes tu Espíritu Santo a nosotros, Padre, para que ese Espíritu nos hable, para que ese Espíritu nos diga, para que ese Espíritu nos lleve a toda verdad. Yo te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Entonces yo encomiendo esta reunión, te pido, Padre, que unjas mis labios para que yo hable tu verdad, para que yo hable lo que tú quieres que se diga, y te pido que toques el corazón de cada uno de los oyentes para que ellos escuchen tu voz, para que ellos escuchen lo que tú le quieres decir en particular y en personal a cada uno de los oyentes. Encomiendo de todo corazón este momento, Padre, y como siempre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues muy buenas noches a todos los que se han ido integrando hasta esta hora. Y como te lo comentaba hace un momento, pues mira, hay conocimientos de la Biblia que no todos podemos recibir en un inicio. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo empezaba a estudiar de la Biblia, pues ya empecé a ver unos temas muy profundos, unos temas muy fuertes, y te voy a decir qué es lo que pasó. Me asusté. Y hasta dije, no, espérate, o sea, esto no es para mí, espérate, apenas estoy empezando y ya tengo que tomar estas decisiones, ya tengo que tomar estas determinaciones, no, espérame, o sea, no me siento listo. Y justamente esa experiencia que tuve me ayudó a poder generar un criterio sobre cómo tenemos que ir aprendiendo, o sea, es como todo, es poco a poco. Tenemos que ir madurando ciertas cosas y conforme ya avanzamos más, pues ya estamos listos pues justamente para dar mayores pasos, para dar mayores avances. Es como el tema de la profecía, o sea, no puedes iniciar el estudio de la Biblia por la profecía. Cuando vas a estudiar la Biblia, cuando vas a estudiar los temas de Dios, tienes que iniciar pues por las cosas básicas, lo más básico de todo, el amor de Dios, el amor de Cristo. Cómo Él te amó, cómo Él te ama, cómo quiere que seas salvo, cómo quiere que vivas. Y es un error, por ejemplo, que iniciemos con profecía, que iniciemos con mandamientos, por ejemplo. Para mí es un error que lo primero que te enseñen es que tienes que seguir una serie de normas antes de entender por qué las tienes que seguir, antes que entender el amor de Dios. No, espérate. Todo lleva un proceso, todo lleva un paso, y justamente lo que vamos a ver hoy es algo que tenemos que tener muy en cuenta conforme desarrollemos madurez. Entonces yo te invito, como siempre, a que abras tu corazón a escuchar la voz de Dios en este mensaje número 217 titulado Hágase tu voluntad. Y mira, esto es aparentemente algo muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos escuchado tantas veces y es algo tan básico.
el hacer la voluntad de Dios, el hacer y cumplir lo que Él dice. Pero el día de hoy lo vamos a profundizar de tal manera que si no comprendemos la profundidad de esto, podemos caer en un error que nos pone vulnerables. Y pues bueno, vamos citando esa parte de la oración que Cristo nos enseñó. El Padre Nuestro que viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10, que dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, pues sabemos que el Padre Nuestro es esa oración perfecta, es la oración que Cristo nos dejó para que nosotros podamos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y justamente una de estas primeras frases, una de las primeras enseñanzas en este Padre Nuestro es la frase de hágase tu voluntad. Cuando decimos esta frase en el Padre Nuestro, ¿qué significa? Significa que aceptamos y a su vez pedimos que se cumpla lo que Dios quiere en nuestras vidas y lo que Él quiera que pase en el mundo. Yo creo que esto la mayoría lo entendemos. Yo creo que hasta aquí vamos bien todos. Pero, pues vamos avanzando. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta semana, cuando estaba leyendo la Biblia, este fue el versículo que llamó muy fuertemente mi atención y el cual como que dio el parteaguas para el desarrollo de este mensaje. ¿Por qué? Porque sabemos que en el caso, por ejemplo, como dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, se entiende que es yo acepto y pido que se cumpla la voluntad de Dios. Pero aquí ya estamos yéndonos un poquito más para allá. Dice, ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. O sea, ya no es solamente aceptarla, es entenderla, comprenderla. Ahora nos vamos al libro de los Salmos, capítulo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, pasamos de entender la voluntad de Dios, ahora que dice, enséñame a hacer tu voluntad, a también buscarla. O sea, justamente esto es en lo que tenemos que profundizar el día de hoy. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aceptar la voluntad de Dios que entenderla y buscarla. Y esto es porque, mira, tú puedes aceptar algo en tu vida. Tú puedes aceptar algo que pase en tu vida. Algo doloroso, algo difícil, algo nuevo. Pero el que tú aceptes que algo pase en tu vida o que algo haya llegado a tu vida, no significa que lo quieras de verdad. O sea, puede que aceptes algo en tu vida, pero es porque no lo puedes cambiar. Puedes aceptar que algo llegue a tu vida, que algo llegue a tu realidad, pero eso no significa que tú estés conforme con eso. Y mira, te voy a poner unos ejemplos para que me entiendas de qué te estoy hablando. O sea, cualquier cosa que conlleve un cambio, pues en automático inicia con un tema de rechazo, por así decirlo. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, del gobierno. Se hace la democracia y gana, pues, el partido que gane. Y puede ser que el partido que haya ganado, el partido que haya sido el ganador, pues como es el caso actual de la mayoría aquí en México, pues no sea el que nosotros queremos. ¿Qué hacemos? Lo aceptamos. Pero eso significa que estamos de acuerdo, eso significa que estamos conformes, eso significa que estamos bien con eso. Pues no. O sea, ahí, y específicamente en el caso del gobierno, yo conozco muchas personas que, caray, o sea, viven todos sus días pues molestos por el gobierno que tenemos, por el partido que está gobernando. Otro ejemplo podría ser,
pues cuando hay cambios en el lugar donde vives, en la colonia donde vives, en el entorno donde estás. Aquí, por ejemplo, cerca de mi casa, pues empezaron a construir un andador en medio de donde pasan los carros, reduciendo la cantidad de carriles. Y la verdad, pues eso es muy incómodo, porque pues sí, está padre que haya lugar para caminar, pero pues la vialidad se ha tornado difícil. O sea, vuelvo a lo mismo. Lo aceptas porque no puedes hacer nada al respecto. Pero no significa que te guste, no significa que lo quieras. Claro, también va a haber otras cosas que sí vas a aceptar, que sí te van a gustar. Pero bueno, vámonos a otro tipo de ejemplos. Cuando hacen cambios, por ejemplo, en tu entorno laboral. O sea, que tú estás en el trabajo y de repente, pues saben que va a haber estos cambios. Ahora tienen que entregar las cosas de tal manera, o tienen que venir todos uniformados cuando antes la vestimenta era libre, o los horarios de entrada, etc. Entonces, lo aceptas. ¿Por qué? Pues porque no tienes voz ni voto, porque simplemente es algo que ya te impusieron, que ya dijeron que se va a hacer, y puede que te guste, puede que no. O sea, eso es muy variable. Vámonos a un caso ya un poquito más delicado. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? ¿Lo aceptamos? Sí. Pero en realidad es porque no tenemos opción. O sea, nos guste o no, la persona que se fue no va a volver. Puede que podamos aceptar la partida de un ser querido, pero eso no significa que estemos de acuerdo. Eso no significa que sea algo con lo que estemos bien. O sea, lo que quiero que entendamos aquí es que no es lo mismo aceptar algo que realmente quererlo. Muy bien, por ahí va más o menos la idea del mensaje de esta noche. Vámonos entonces, libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Nos vamos directo al siguiente versículo. Hay una idea en estos 3 versículos que vamos a leer seguidos. Isaías 45, versículo 7. Ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y por último nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, leímos estos 3 versículos seguidos, pues porque nos hablan de la misma idea. En Deuteronomio 28:15, pues estamos viendo la advertencia que le da Dios a su nación de Israel. Le dice, si ustedes no oyen la voz de su Dios, y si no cumplen todos sus mandamientos, sobre ustedes vendrán maldiciones. ¿Ok? Sabemos que pues hay una consecuencia en no cumplir los mandamientos. Luego en Isaías habla del poder de Dios. O sea, dice, yo hago la luz, yo hago la oscuridad, yo creo la paz, yo creo la adversidad, porque yo, Jehová, o sea, yo, Dios, hago todas estas cosas. Y en Crónicas dice, la riqueza y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. O sea, en tu mano está el hacer, el dar, etc. Entonces conocemos que una de las características de Dios es que Él es un ser omnipotente. O sea, que es un ser todopoderoso. Todo lo puede. O sea, Dios hace todo lo que Él quiere. Entonces, para aquellos que se acaban de conectar, los pongo un poquito al día porque creo que se pueden perder un poquito con la idea. Estábamos hablando de esa parte del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad, en la cual habla de que aceptamos la voluntad de Dios, o sea, aceptamos lo que Dios nos dice. Pero el que aceptemos su voluntad no necesariamente significa que estemos de acuerdo. Vimos un versículo que nos decía que no solamente se trata de aceptar su voluntad, sino de ser entendidos en su voluntad y de comprender
su voluntad, de buscar su voluntad. O sea, porque vuelvo a lo mismo. Tú puedes aceptar algo que pasa en tu vida, pero no significa que estés de acuerdo, no significa que sea algo que quieras. Lo aceptas, pues porque no tienes opción. Lo aceptas porque así son las cosas. Pero es muy distinto el aceptar la voluntad de Dios, el aceptar únicamente lo que Él nos dice porque sí, a que sea algo que nosotros queramos, a que nosotros busquemos cumplir esa voluntad y que entendamos, que seamos entendidos en lo que Él hace. Justamente estos puntos ya los revisamos, continuamos a partir de aquí. Entonces, retomo. Una de las características de Dios es que Él es omnipotente, o sea, todo lo puede. Él puede hacer todo, absolutamente todo lo que Él se proponga. Pues es Dios, a final de cuentas. Pero existe la posibilidad de que aceptemos la voluntad de Dios, pero la aceptemos porque no tenemos de otra. O sea, sabemos, conforme estos 3 versículos que leímos seguido, en que Dios es omnipotente. O sea, Él siempre va a hacer todo lo que quiere, siempre se va a hacer como Él dice. O sea, no va a haber manera de que podamos contradecirlo. O también, ¿por qué aceptamos su voluntad? Pues por miedo al castigo. Porque como vimos en Deuteronomio, si tú no oyes la voz de Jehová tu Dios, si no obedeces los mandamientos, hay una consecuencia para ti. El castigo, la perdición. También podemos aceptar la voluntad de Dios porque se nos enseñó que teníamos que aceptarla. Porque se nos dijo que tenemos que hacer todo lo que nos dice la Biblia. O sea, es como alguna vez le dijo Jesús a Pablo cuando estaba iniciando su ministerio. Le dijo, vano es dar coces contra el aguijón. O sea, es inútil que nos resistamos a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto, Dios es todopoderoso. Entonces, es, valga la redundancia, tonto el ponerse en contra de Dios. Profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El propósito del mensaje de esta noche es que vayamos más allá de únicamente aceptar la voluntad de Dios, porque sí, porque es inevitable, porque se nos enseñó que tenemos que hacerlo, porque es tonto ir en contra de Dios. O sea, más allá de hacerlo porque es una imposición, más allá de hacerlo porque es una enseñanza obligada, la idea es que más que hagamos lo que dice Dios a regañadientes, es el que hagamos su voluntad y estemos de acuerdo. O sea, fíjense lo que nos dice la palabra hoy. Dice, en esto alábense, en entenderme y conocerme. En los versículos que vimos anteriormente dice, es que se trata de que entiendan mi voluntad. Se trata de que busquen hacer mi voluntad. O sea, esto va más allá de simplemente aceptarlo. O sea, quiero que entendamos, o sea, que aceptes algo no significa que estés de acuerdo. Puedes aceptar algo simplemente pues porque tienes que hacerlo. Pero no significa que lo quieras, no significa que lo anheles, no significa que estés de acuerdo. Entonces, vamos a ver conforme la palabra, el ir más allá de únicamente aceptar la voluntad de Dios, a comprenderla y quererla. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, estamos corriendo un tremendo riesgo. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Un versículo que me persigue, un versículo que lo pongo un montón de veces, y lo voy a seguir poniendo, por cierto. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y pues digo que este versículo me persigue, lo he compartido un montonal de veces, es un versículo que, híjole, a mí me ha impactado tanto. ¿Por qué? Pues porque es una enseñanza tremenda. O sea, fíjate lo que le están diciendo, te lo voy a decir con otras palabras.
oiga, Señor, pero hicimos tu voluntad. Seguimos tus mandamientos, cumplimos todas tus ordenanzas, íbamos a misa todos los domingos, nos congregábamos con el pastor todos los sábados. Y sopas, ¿qué les dice el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo creo que por eso me impacta tanto. Le digo, ¿cómo es posible que se supone que hicimos lo que teníamos que hacer y aún así? Y porque este versículo no le está hablando a personas no creyentes, le está hablando a personas que traían una cruz en el pecho, personas que se decían a sí mismos miembros de una religión. Por eso me impacta tanto, porque digo, caray, no es suficiente. No es suficiente ser parte de una religión, y sé que lo repito mucho, y sé que lo digo a cada rato y dicen, ay, va otra vez con su cantaleta, pero es que es impresionante. El tener una religión no te garantiza nada. Y este versículo es la prueba y por eso lo pongo tanto. Digo, es que, caray, era gente que hacía su voluntad, gente que leyó la Biblia, gente que hacía lo que ahí decía, pero no lo estaban haciendo como Dios quería. ¿A qué me refiero? Mira, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. O sea, dicen, no veas lo grande de su tamaño, porque Dios ve el corazón. Él sabe nuestros verdaderos motivos. Él sabe qué es lo que nos mueve a hacer las cosas. Entonces, muchos hacemos cosas y no estamos de acuerdo con ellas. No las hacemos, como digo, de corazón. Entonces, lo que vayamos nosotros a hacer para con Dios tiene que ser recto, tiene que ser derecho, tiene que ser sincero desde el fondo de nosotros. O sea, si nosotros nos movemos por los motivos correctos, Dios lo va a saber. Pero si no nos estamos moviendo por los motivos correctos, también Dios lo va a saber. Y podemos caer en el error de que estamos aceptando su voluntad, estamos haciendo lo que Él dice, pero sin quererlo. ¿Te das cuenta? O sea, se trata que no solamente aceptemos sus designios, se trata de ir un poquito más allá. No es solamente voy a hacer esto porque mi religión me dice que tengo que hacerlo. Voy a hacerlo porque la Biblia dice que tengo que hacerlo. Voy a hacerlo porque Diosito me va a castigar si no lo hago. No. Aquí el nuevo nivel. Aquí el mensaje de esta noche es querer hacer lo que te manda Dios. No solamente hacerlo porque te dijeron que tienes que hacerlo. No solamente hacerlo porque si no te vas a ir al infierno. Se trata de hacerlo porque tú, desde el fondo de tu corazón, quieres hacer lo que tu Padre te manda. El buscarlos. O sea, que le demos el lugar a Dios con buena intención. O sea, no es de que, ay, ¿sabes qué? No voy a hacer esto pues porque Dios me va a castigar. No. No voy a hacerlo porque no quiero hacerlo, porque yo quiero honrar a mi Padre, porque lo amo tanto que realmente anhelo hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, lo que a Él le hace sentirse feliz. Entonces, esto no lo voy a hacer porque lo amo. ¿Te fijas la diferencia? O sea, hacer las cosas con un corazón dispuesto, hacerlo queriendo agradarle. O sea, te voy a poner el ejemplo, y porque es lo que yo vivo en mi casa, siempre pongo ejemplos de papás. Imagínate que le das una orden a tu hijo, a tu hija. Hijo, ¿me ayudas a sacar la basura? ¡Ahí voy! Y tuerce la jeta y pone cara de que, ay, ¿por qué me molesta este viejo latoso? ¿No? ¿Qué sientes? Ay, no, este chamaco no quiere, esta chamaca no quiere. Ay, joder, o sea, te da más coraje así de, ¿cómo es posible? O sea, mejor ni te hubiera dicho nada, mejor la saco yo. O sea, ¿qué diferencia es? Hijo, hija, ¿me ayudas con la basura? Claro que sí, papá. O sea, y se nota ese gusto y ese empeño de que quiero hacerlo para agradarte, quiero hacerlo para quedar bien, o sea, quiero hacerlo porque mis sentimientos hacia ti es de amor. O otro ejemplo, hijo, hija, ¿me ayudas a lavar los trastes? Y dice, bueno, sí, ahí voy, pero notas que es como que, ay, bueno, tal vez no te reniega, tal vez no te hace gestos, pero tú conoces a tus hijos y tú sabes que sí va a ir a lavar los trastes, pero no quiere hacerlo. Entonces, ok, el objetivo se logra, pero no lo están haciendo de corazón. Y justamente
para con Dios eso queda evidente. Eso queda prácticamente muy claro. Y vuelvo a lo mismo, ese fue uno de los errores de la nación de Israel. La nación de Israel, la nación de los judíos, son los que cumplen los mandamientos mejor que nadie. Se los saben de memoria desde los 5 años, desde que empiezan a leer, se tienen que aprender de memoria la Torá. Y se la saben y te la pueden decir de memoria. Y eso sí te dicen los versículos dónde están y en hebreo y todo. Y los hacían conforme a la ley. Pero ¿qué le dice? Este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que quiere Dios en verdad? ¿Que cumplas el mandamiento? ¿O lo que va detrás de eso? Que quieras hacerlo, que ames hacerlo, que dispongas tu vida para llevarlo a cabo, para honrarlo a Él. Que no que tuerzas la jeta o lo hagas aunque Dios sabe que no lo quieres hacer. Lo que Dios quiere en verdad es que tú lo hagas porque quieres hacerlo, porque quieres enaltecerlo, porque realmente buscas agradarle con eso que estás haciendo. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta el mundo de diferencia entre aceptar algo y quererlo? Y yo te puse unos ejemplos al principio. De que dices, bueno, es que no es lo mismo que una persona fallezca, por ejemplo. Aceptas que se muera, aceptas que ya se fue, pero no significa que estés de acuerdo. Hay gente que incluso años después de la muerte dice, ¿por qué te fuiste? O inclusive le dice a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Eso no es aceptarlo. O lo aceptas, pero no estás de acuerdo con Dios. Ok, un fallecimiento duele muchísimo. Un fallecimiento te marca, te cambia. Pero de todos modos, la idea es que entendamos el significado de hágase tu voluntad, pero en realidad, en lo más profundo. El no solamente aceptar las cosas, sino quererlas, sino buscarlas, entenderlas. Libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y justamente, el ejemplo por excelencia, el rey David. ¿Por qué el rey David es tan resaltado en todo este tema de la Biblia? Ha habido grandes personas, grandes profetas, ha habido un tipicuchal de personas, pero ¿por qué el hijo de Isaí es tan remarcable? Porque él iba tras el corazón de Dios, porque él le agradaba hacer la voluntad de Dios. O sea, dice, no me hagas rey, Señor, déjame estar delante de tu presencia, déjame estar contigo, déjame vivir contigo. O sea, él iba tras el Señor, él iba tras el Creador, por eso lo puso como rey, por eso, porque dijo, este es un hombre como los que yo quiero, este es un hombre de verdad. Ok, se equivocó, pecó, la regó espantosamente, pero aún así, él tenía el concepto correcto, el agradarse en hacer la voluntad de Dios. Y el otro gran ejemplo, mismo descendiente del rey David, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y pues tal cual. Jesús no lo hizo a regañadientes. Él hizo gustosamente todo lo que su Padre le decía. Para eso vine, para enaltecerlo, para glorificarlo, para, fundar algo que va a ser eterno. Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahorita vamos a volver a ver este versículo, pero inclusive en aquello que era difícil, en aquello que exigía demasiado, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Yo siempre he dicho, o sea, Jesús tenía muchísima ansiedad, muchísima preocupación, pero no era porque no quisiera hacer la voluntad de Dios, no era porque quisiera desobedecerlo, no es porque le torciera la boca a su padre de, ay no quiero hacer esto. Él sabía lo que le iba a doler. Y le rogó, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No es ese hijo que no quería hacer lo que su padre le decía. Sabía que le iba a doler. Sabía que iba a derramar hasta la última gota de sangre. O sea, le clavaron clavos en las manos, en las piernas. O sea, caray. Humanamente hablando dices, ¿quién acepta eso? Y Cristo aprendió la obediencia.
¿Por qué? Porque antepuso la voluntad de su Padre a todo lo demás. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues es necesario actualizarse, porque, lo hemos dicho, este es un tema espiritual, no es un tema únicamente de lo que está plasmado en la Biblia, de lo que se escribió hace 2000 años y hasta ahí. No. Es necesario actualizarse, ¿por qué? Porque el Padre te va hablando. Esto lo hemos estado experimentando últimamente. Estamos recibiendo enseñanzas que nunca antes habíamos escuchado, teniendo vivencias que no habíamos tenido antes, y justamente, ¿por qué? Porque esto es un tema espiritual y el Padre va hablando cosas nuevas, aunque sean las mismas escrituras. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y una de las cosas maravillosas del Padre es que cuando nosotros vamos tras su voluntad, cuando nosotros vamos tras lo que Él quiere en verdad, y no solamente lo hacemos por conveniencia o por obligación, pues Él te lleva. Cuando tú lo buscas, Él te lleva a que seas capaz de encontrar lo que buscas. Y aquí vamos a llegar al cierre del mensaje. Esta es la parte que yo te decía que ya es un poquito más avanzada. Quiero que nos preguntemos algo. Bueno, también tengo que repetir este punto. Hay temas y hay mensajes que yo creo que no son para todos. ¿En qué sentido? Cuando estamos con poca madurez espiritual, o sea que apenas estamos empezando a leer la Biblia, que tal vez no le hemos abierto completamente nuestro corazón al Señor, pues hay temas que no son para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos lo suficientemente maduros para tomar estas decisiones, para tomar estas determinaciones. O sea, esa es una realidad. A mí me tocó vivirlo y entendí que no es que el conocimiento estuviera mal, yo no estaba listo. Y asimismo, pues, cuando iniciamos a leer la palabra, pues no estamos listos para tomar determinaciones muy fuertes. Sino que con las cosas de Dios, pues todo es progresivo, todo va evolucionando. Y si queremos que alguien tome una decisión fuerte cuando apenas está empezando, lo que va a hacer es que la persona se va a alejar de Dios más que realmente avanzar. En este punto, quiero que te hagas una pregunta. Y te pido que seas muy sincero. Tremendamente sincero. ¿Por qué? Porque Dios es lo que ve. No me tienes que responder a mí, no me tienes que decir a mí nada. Es tú con Dios. ¿Realmente tú quieres lo que Dios quiere? Y yo creo que la mayoría, nuestra respuesta es sí. Es más, de inmediato vamos a decir, claro, yo quiero lo que Dios quiere, yo quiero lo que Dios ha decidido. Sí. Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la voluntad de Dios para nuestras vidas no es lo que tú quieres? ¿Lo aceptas de buena manera o no? Mira, sinceramente yo pienso que todos, sin excepción, si la voluntad de Dios nos pide algo que no va acorde a nuestros planes, que no es algo que nos gustaría, cuando es algo difícil o complicado, creo que todos, en mayor o en menor grado, como que no lo aceptamos. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, cuando perdemos un familiar, ¿no? Yo creo que es uno de los ejemplos por excelencia. Y más cuando este familiar es joven. Decimos, siempre hemos sabido que cuando alguien fallece es porque es la voluntad de Dios. Y se lo lleva. Pero ¿qué pasa cuando es uno de nuestros hijos? ¿Lo aceptamos? Pues claro que no. O sea, no decir, no, sí, soy muy espiritual. Y no, claro que no. O sea, nos duele. Es algo que no queríamos. Es algo tan horrible y tan espantoso que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque Dios lo vivió. Él sabe en carne propia lo que se siente perder un hijo. Entonces, ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios va por esos caminos que no queremos? Cuando el camino te lleva a un divorcio. Cuando el camino te lleva a perder el trabajo de toda tu vida. Cuando esa voluntad te lleva a dejar la casa en la cual
tú pensaste que ibas a vivir lo que restaba de tu vida. ¿Qué pasa cuando la voluntad de Dios nos lleva a esas cosas que nosotros sinceramente no queríamos? Sinceramente no esperábamos. ¿Lo aceptamos de buena manera? Híjole, no es fácil. No es para nada fácil. O sea, vuelvo a lo mismo. Lo aceptamos porque hay cosas que son inevitables y no podemos cambiar. Pero ahora pasemos al otro nivel. De aceptar lo que pase porque pasó, a realmente quererlo, a realmente abrazarlo, a realmente decir, esta fue la voluntad de Dios para mi vida. Y la acepto, y la quiero, y yo busco lo que Dios quiere, aunque esto signifique algo que yo no quiero. Te voy a dar mi ejemplo. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta semana tuve un momento muy fuerte de oración con el Padre. Tuve un momento en el cual hubo una conexión muy especial, un momento en el cual se sentía el Espíritu Santo, se sentía la presencia de Dios, y como yo te lo he comentado en repetidas ocasiones, algo que hace el Espíritu Santo en mí me lleva a agradecer, me lleva a alabar, me lleva a decir cosas bonitas de Dios, ¿no? En ese momento en el cual existía esa conexión y ese momento tan emotivo, pues yo estaba diciendo cosas como, Señor, te amo, gracias Padre por mi vida, gracias por mi familia, Señor, estoy muy agradecido contigo, quiero alabarte, yo quiero enaltecerte, quiero que te sientas orgulloso de haberme creado, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, haz conmigo como tú quieras, Señor. Ya te había entregado mi vida antes, pero te la vuelvo a entregar. Es tuya, Señor. Haz tu voluntad conmigo. O sea, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu plan. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Quiero que mi vida sea para tu provecho. Y mientras yo decía estas palabras, fíjate cómo funciona el Espíritu Santo, ¿no? En medio de esa alabanza y de esas palabras que yo estaba diciendo, me vino a la mente un pasaje, o sea, lo vi como una película, que era cuando Pedro estaba con Jesús y Jesús estaba diciéndoles, bueno, es que todos aquellos que abandonaron algo en su vida, pues van a tener su recompensa. Y Pedro se pone delante de Jesús y le dice, Señor, nosotros hemos dejado a nuestras familias, hemos dejado casa, padres, todo lo hemos dejado para seguirte a ti. O sea, se me vino esa imagen mientras yo estaba diciendo todas estas palabras que te comento. Y en ese momento, pues mi oración cambió un poquito. Y Señor, bendito seas. Pero te quiero pedir algo. Que sea cual sea el propósito que tengas para mi vida, el propósito que tengas para mí en el futuro, yo te voy a pedir algo. No me separes de mi familia. Yo te pido, Señor, que yo siempre pueda estar con ellos. Por favor, nunca me pidas que me aleje de ellos. Y cuando yo dije estas palabras, como que antes de decirlas sentía un fervor, sentía una energía muy especial, y como que cuando las dije, ¡pum!, como que se empezó a apagar. O sea, como que algo no andaba bien. Fíjate, yo le estaba diciendo a Dios, te entrego mi vida, haz conmigo conforme a tu voluntad, haz lo que quieras conmigo, ¿no? Pero en el momento en que vino a mi mente el que algún proyecto que tuviera Dios para mí conllevara el que tuviera que alejarme de mi familia, que tuviera que alejarme de mi esposo, de mis hijos,
como que en ese momento dije una frase que dice mi papá, ¡proin! Se ponchó el tren, ¿no? O sea, literal, como que hasta me eché para atrás. Y yo seguí mi oración. Bueno, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que estoy dispuesto a hacer todo por ti. Pero, por favor, nunca me pidas algo así. Mi vida te pertenece, mi vida es tuya, yo haré lo que tú me pidas. Pero, por favor, no me pidas algo así. Y de nuevo, en mi mente, como si fuera una conversación conmigo mismo, una vocecita dentro de mi cabeza me empezó a decir: ¿y qué pasaría si Dios te pidiera algo grande? Algo, por ejemplo, como lo que le pidió a Moisés, y que esa petición conllevara el tener que alejarte de los tuyos. ¿Qué harías? Y yo de nuevo, no, Señor, por favor, no me pidas eso. No quiero ser un padre irresponsable. Yo quiero ver crecer a mis hijos. Yo quiero andar de la mano contigo. Pero por favor, no me separes de ellos. Y de nuevo, esa vocecita en mi interior me dice: ¿qué harías si Dios así te lo mandara? ¿Qué harías si Él te lo ordena? ¿Lo harías o no? ¡Oh! Imagínate en qué situación estaba en ese momento. Y justamente uno de los versículos que te puse hace unos versículos atrás, pues me acordé de Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Después de que pasó ese momento, no sentí que Dios me estuviera ordenando que me alejara de mi familia, de mis hijos. No, nada que ver. Sentí en ese momento que Dios lo que quería es ver qué había en mi corazón. Y hoy, cuando estaba armando este tema, pues me acordé de esto. Dije, y casualmente pasó esta semana. Creo que el Padre permitió que esto pasara, pues para que fuera parte de la enseñanza del día de hoy. Mira, yo sé que esto es algo que puede ser terrorífico, inclusive para muchos. Pero si vemos a lo largo de la Biblia, caray, está lleno de ejemplos de peticiones difíciles que le hizo Dios a todos los participantes de la palabra. O sea, vámonos desde Noé, ¿no? Hazte un arca, empieza a construirla. Algo que parecía ilógico, algo que parecía que no tenía ningún sentido. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, cámbiate de la casa que has visto toda tu vida y vete a un lugar que no conoces. Caray, otra vez Abraham, lleva a tu único y amado hijo y ofrécemelo en sacrificio en el monte. Caray. Ejemplos hay un montón. Gedeón, por ejemplo, el cual le dijo, él era un granjero, y le dice, tú vas a ser libertador de Israel, tú vas a pelear con un ejército y vas a derrotar a los malos. ¿Y con cuántos? No, pues yo creo que con un ejército de 100,000 pelados, ¿no? No, con 300, de ahí viene el origen de la historia de los 300. Con 300 soldados le ganaron un ejército tremendo. Isaías, el profeta Isaías, ese que decimos que habla el Evangelio del Viejo Testamento, le ordenó que caminara creo que como 3 años, descalzo y medio desnudo. O sea, literal, así está literalmente en la Biblia. Jeremías, que para hablar su palabra lo metieron a un cepo, o sea, lo metieron donde la gente hacía del baño. Y él estaba ahí, pues ahora sí que hasta lleno de suciedad. Oseas, un caso muy, muy particular. ¿Qué le dice Dios? Ve y cásate con una prostituta. Y a sus hijos de prostitución, pues, quédatelos y ponles estos nombres que son nombres de que te puso el cuerno. Ejemplos hay un montón. Pedro, Pablo, Juan, o sea, caray, o sea, podemos durar
más de una hora hablando de todo lo que el Padre pidió a estas personas. Entonces, mira, no es lo mismo aceptar la voluntad de Dios que querer hacer la voluntad de Dios. Mira, tal vez Dios no te pida que hagas algo como lo que te acabo de decir, que tengas que dejar a tu familia, que tengas que dejar a tus hijos, dejar todo e irte a un templo a rezar. No, o sea, no, es muy poco probable que Dios te vaya a pedir una cosa de esas. O sea, tal vez todo esto que vemos en la Biblia, todas estas peticiones tan extremas, pues tal vez el Padre ni siquiera no las haga. Pero a final de cuentas lo que Dios quiere ver es qué hay en nuestros corazones. ¿Realmente aceptamos su voluntad porque tenemos que aceptarla? ¿O realmente la aceptamos porque queremos hacer lo que Él quiere? Y mira, como te lo dije en el versículo de Señor, Señor, con Dios de eso se trata. No solamente hacer lo que dicen sus mandamientos, sino querer hacerlo. Ir tras su corazón, ir tras sus normas, ir a agradarlo. Él no quiere que hagamos las cosas porque sí, Él quiere que lo hagamos por amor. Él quiere que lo hagamos porque estamos definidos. Y conforme vamos creciendo, pues nos va a pedir cosas que posiblemente no van a ser fáciles. ¿Cómo estaría nuestro corazón? O sea, esta pregunta a mí me turbó. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera hacer algo así? ¿Qué le dirías? Y aunque no tengas que ver tú mismo, ¿qué pasaría si Dios te pidiera que hicieras algo difícil? Si Dios te pediría que abandonaras tu seguridad. Si Dios te pediría que hicieras algo que no quieres hacer. ¿Lo harías? Híjole, por eso digo, este es un tema un poquito más avanzado. Tal vez cuando no hemos madurado mucho en la fe, cuando no tenemos, esto nos cueste una cosa y decimos, es imposible, no puedo hacer esto. Pero el Padre nos va haciendo evolucionar al grado que lo amemos tanto y que valoremos tanto su reino, que digamos, heme aquí, envíame a mí. Busquemos su voluntad, busquemos agradarlo, busquemos entenderlo. Y esto será parte esencial de nuestro camino a la vida. Yo creo que el Padre Celestial está preparando los corazones. Vivimos tiempos muy trascendentales en aspectos proféticos. Vivimos tiempos donde el ser humano está siendo ahorita definido porque es un tiempo de definición. Y yo creo que esta predicación que acaba de dar está muy oportuna para preparar corazones. Y como dice él, no nos los van a responder probablemente a nosotros, pero si tú sientes que tu corazón está siendo preparado por el Padre, pues es algo importante. Están siendo preparados los corazones para un reino de eternidad. Y la invitación esta noche pues es muy oportuna. Si tú de pronto sientes que tu corazón está en esa turbación, podemos levantar el corazón esta noche, yo con ustedes, y yo solamente los voy a acompañar y así misma también voy a orar por mí, para que el Padre Celestial esta noche nos vaya preparando. Él no nos va a pedir nada donde primero no nos haya preparado. Pero si tú estás disponiendo tu vida para el reino de los cielos, yo te invito esta noche a que con confianza te abandones en las manos de papá. Y vámonos juntos, papito lindo, vamos a decirle todos porque es nuestro creador y él no nos va a pedir nada que nos haga daño, nada que nos lastime o que lastime a los demás. Todo lo que él nos está pidiendo es por amor a nosotros. Todos sus mandamientos es realmente, papito hermoso, es por nuestro bien. Abre nuestro entendimiento, papito hermoso, abre nuestro corazón, disponnos para definirnos, sabiendo que tú nos vas preparando para un reino de eternidad, Padre, y que no nos vas a pedir más de lo que no podemos soportar o tolerar, porque tú conoces nuestro corazón. Así que esta noche, Padre, este hermoso grupo de hijos tuyos está en tu mano, Padre, porque hemos pedido la eternidad para todos nosotros y estamos conectados contigo, Padre. Estamos conectando con un mensaje que tú nos has dado esta noche. Permítenos tomar la decisión de
entregarnos a ti y tú te vas a encargar del resto, Padre, porque tú lo dijiste, no temas, no te abandonaré, no te dejaré. Gracias, Padre, porque podemos confiadamente abandonarnos en tus manos. Y todo lo que tú tengas para nosotros, Padre, va a ser para beneficio de nuestra mente espiritual. Permítenos revestirnos esta noche de ti, Padre. Quiere decir, vístenos tú. Pon en nuestro corazón el anhelo de continuar, Padre, siguiendo el paso del autor y consumador de la fe, de aquel Padre celestial, ser precioso que es tu Hijo amado, que ya marcó el camino a santidad primeramente, Padre, y a vida eterna. Y yo creo, Padre, que lo que tú estás pidiendo esta noche es que te entreguemos el corazón para que tú puedas poner tu Espíritu Santo, revestirnos de ti y cobrar fuerza y voluntad, Padre, para continuar en un camino que no es fácil, Padre. Que tú mismo, Jesús, dijiste que no iba a ser fácil, que una vez poniendo las manos en el reino de los cielos, ya no podíamos volver atrás, Padre. Danos fortaleza. Pon esa fe preciosa en nosotros, Padre. Y al que va cansado ya, Señor, te pedimos que tú le des reposo, que entre a tu reposo para cobrar fuerzas y vigor, Padre. Probablemente muchos ya vamos desgastados, muchos ya vamos cansados, Padre, pero tú dices que nos harás descansar en pastos verdes y ahorita nos acabas de dar un alimento fresco. Permite que pueda digerirse en estos días este alimento, que podamos entenderlo y tomar la decisión, Padre, de continuar con la decisión en tu reino. Tú te vas a hacer cargo, Padre, de darnos la fuerza, como se la diste a los primeros creyentes, Padre. ¿Cómo les diste la fuerza para que murieran tan drásticamente? ¿Cómo les diste la fuerza, Padre, para hacer quemadas sus cabezas? ¿Cómo les diste la fuerza, Padre? Eso solamente viene de ti. Y esta noche, el que quiera hacer un pacto contigo, Padre, lo vamos a hacer. De entregarte la vida, porque a ti te pertenece, Padre. De cualquier manera, si nos retiraras el aliento de vida hoy, permítenos tomar la decisión de continuar en tu reino, de vivir sabiendo y entendiendo que esta vida que estamos viviendo, Padre, es una vida preámbulo de la eternidad. Gracias por bendecirnos, por amarnos. Nunca ha habido una gracia como la hay ahorita, Padre, que nosotros venimos a ti, nos arrepentimos y nos perdonas. Gracias por el amor que nos tienes, gracias por la paciencia que nos tienes y gracias por la oportunidad que nos das de entrar a tu reino, Padre. Si bien es cierto que muchos son los llamados y pocos los escogidos, queremos ser de los escogidos, Padre. Queremos continuar. Y el que quiera, Padre, seguir en tu reino, es muy probable que va a haber renuncias terrenales, pero tú nos darás la fuerza. Tú pondrás los medios. Quizá ahorita no tenemos que preocuparnos por eso, Padre. Lo que sí sabemos es que va a ir avanzando tu profecía y que probablemente las circunstancias de lo que vayamos viviendo nos va a dar fortaleza para ir tomando las decisiones pertinentes a tu reino, Padre, pero nunca sin tu presencia. Mientras tú permanezcas adentro de nuestros cuerpos y nuestras mentes, vamos a caminar con fortaleza. Vamos a caminar con tu autoridad, con tu poder, con tu presencia. Y no es circunstancial este tema, Padre. Yo creo que estás definiendo gente, Padre. Que estamos definiéndonos. Danos la fuerza, Padre, para poder tener cambios quizá en cuestiones pequeñas que nos vas pidiendo, para ir creciendo
y madurando, porque nunca nos pedirás algo grande sin antes vernos preparado en lo pequeño. Permítenos, Padre, continuar. Aquí habemos reino de todas las edades, los que ya estamos avanzados en edad, Padre. Tú nos irás pidiendo otras cosas, pero a los jóvenes los irás preparando, Padre. Y toda la generación que hay aquí presente, yo las pongo en tus manos y sé que tú ya nos tienes en tus manos. Yo te pido que todos los que estamos presentes pongas en el dintel de nuestra mente la pertenencia a tu reino y que todos los que estamos presentes podamos entrar a tu reino, Padre. Que en el nombre de Jesucristo podamos llegar a la meta. Que cada noche que nos hemos conectado contigo, Padre, haya sido una preparación preliminar para poder vivir estos tiempos avanzados. Profecía, permítenos caminar con confianza, permítenos caminar con fe y permítenos, Padre, caminar bajo tu sombra omnipotente. Que podamos decir que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro Padre y que podamos en el nombre de Jesucristo tener la fortaleza para obedecer en lo más mínimo, Padre, para ir madurando poco a poquito, hasta llegar a la medida de tu Hijo amado. Gracias por cada corazón que está aquí presentado delante de ti. Gracias por ponernos una cobertura a todos como hermanos y sobre todo, Padre, equiparnos para llegar a la eternidad. Gracias por tu protección, que queden totalmente bajo tu amparo y tu fortaleza junto con todas las demás familias y que juntos lleguemos a la meta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.